Silent night, deadly night, nothing's calm, nothing's bright. Here comes the evil mother. Hola amigos, feliz Navidad a todos. Después de un buen tiempo de retraso, aquí está el fin de temporada de creepypastas no tan conocidos. Espero que les guste, y antes que nada, espero que se la hayan pasado bien al lado de sus familias y si no, pues a la verga y ustedes disfruten. Comenzamos. Hola amigos. Feliz Navidad. Estas son las historias que les pedimos a ustedes la vez pasada. Así que esperamos que les gusten. Comienzo. El terror que me acecha por las noches. Los miedos en las noches son muy recurrentes en mí. A veces solo son pesadillas. Otras veces son sensaciones como la de no sentirse solo. Como si hubiera alguien. Antes, esto no pasaba. Todo era mejor. Empezó en el año 2006. Faltaba poco para mi cumpleaños número 8 y estaba cada día más ansioso. En esos días dormía en el cuarto con mi abuelita. Me relajaba cuando me contaba sus historias. Me hacía ponerme en la piel del protagonista. Con la música de la radio bajo, pero entendible. Pasando el clásico rock nacional argentino. Como Charly García entre otros. Me dormía, despertaba la mañana siguiente. La abuela viendo sus programas de televisión religiosos. Desayunaba, me iba al colegio. Todo normal hasta ese día. Otra noche que me quedaba a dormir en el cuarto de mi abuela, solo que en la madrugada me desperté porque mi abuela tenía la radio muy fuerte. Sonaba una música algo depresiva. Le pedí que bajara la radio pero no recibía respuesta de ella. Me dispuse a bajar de volumen a la radio y mientras ya me levantaba veía a través de la puerta un leve resplandor. Salí hacia el living y la estufa junto con las hornillas de la cocina estaban encendidas. Las apagué y volví al cuarto. La música era deprimente. Bajé la música y me dispuse a conciliar el sueño una vez más. Me desperté a la mañana siguiente y mi abuela seguía tendida en la cama. Sumida por el sueño. Me extrañé por eso ya que mi abuela siempre se despierta primero que yo. Me dispuse a despertarla. Y no sentía su respiración. Por mí inocentemente se pasó aquel inevitable pensamiento. Subí corriendo y gritando por las escaleras. Mi mamá se despertó preguntándome por qué gritaba. Y le dije que la abuela no respiraba. Mi mamá abrió los ojos como platos y bajó corriendo las escaleras, seguida por mi padrastro. Yo me quedé sentado en la escalera. Hasta que escuché los gritos de mi madre haciendo un intento en vano de despertar a mi abuela de su sueño eterno. Comencé a llorar. El día del funeral fue deprimente. El cielo estaba gris tirando a negro mientras relámpagos amenazaban que llovería. Mientras volvíamos para casa les conté lo que sucedió a la madrugada. Ellos se sorprendieron. Ya sin más que agregar. Lo siguiente, no creo que tenga que ver con mi abuela, pero igual lo pondré ya que también son hechos paranormales. Habían pasado varios años luego de estos hechos. Ya era 2011 y ya tenía una hermanita. Una tarde soleada mis padres salieron a comprar al supermercado y me quedé solo en casa jugando GTA. Pasaron varios minutos luego que se fueron y escuché ruidos que provenían del patio. Como si alguien cerrase la puerta de reja muy fuertemente. No le di importancia y seguí jugando. Vuelvo a escuchar los ruidos y esta vez me levanto para ver desde el cuarto de mis padres qué sucedía. Aún no puedo creer lo que vi. Frente a la puerta de rejas. Una niña vestida de camisón blanco. Todo estropeado, maltratado y mugriento. Su pelo. Negro carbón. Sin brillo. Su largo flequillo cubría sus ojos. No se distinguía nada de sus ojos. Estaba descalza y traía 2 bolsas de supermercado en cada mano. Al principio creí que era mi hermana, pero... mi hermana tiene el pelo castaño. No tiene el pelo negro. Pensé en ese momento. ¿Por qué? Estaba solo. Nadie podía ayudarme.
Por instinto agarré el hacha con el que mi padrastro corta madera y salí por la puerta principal, dirigiéndome hacia la puerta de reja. ¿Cuál fue mi gran sorpresa? No había nada allí. Eso me heló la sangre. Volví algo paranoico. Simplemente volví a jugar con el hacha cerca de mí, aunque intentando olvidar lo que sucedió. Se cortó la luz y algo me manipuló, como si fuese una marioneta. Mi cuerpo se movía solo. Simplemente me eché en la cama. Apenas toqué el colchón de mi cama caí dormido. Cuando llegaron mis padres me despertaron preguntándome por qué había dejado el hacha ahí. Les conté todo. A pesar de que creí que no me creerían, me creyeron. Pasaron entre 3 horas desde que mis padres llegaron y ya habíamos cenado. Eran entre las 10 de la noche y yo revisaba la computadora. Mi padrastro entró preguntándome qué hacía escondido afuera. Lo miré extrañado diciéndole que no salía en ningún momento. Me miró algo nervioso y me dijo: es que vi una sombra allá afuera y se me hacía que eras tú. Yo no había sido. Algo incómodo me fui a dormir. Mientras pensaba ciertas cosas de la vida vi como una sombra negra pasaba por la puerta de mi cuarto a una velocidad impresionante y volviendo a pasar igual de rápido al medio segundo. Tenía miedo. Para colmo ahora mi cuarto era el que antes fue. El cuarto de mi abuela. No solo eso pasó esa noche, una vez ya conciliado el sueño, me dormí. Me desperté como a la 1 de la madrugada. Pero algo me manipulaba. Como si fuese la marioneta de un ente demoníaco. Salí de mi cuarto aún sin poder controlarme a merced mía. Y mi padrastro miraba la tele. Me miró extraño. Capaz que tenía una expresión de mirada perdida o algo así. Mi boca articuló 4 palabras. ¿Dónde están mis anteojos? Mi padrastro me miró extrañado y me contestó: ¿qué anteojos? Otra vez mi boca articuló otras palabras. Mis anteojos. Tú me prometiste que me los ibas a dar. Mi padrastro me miró confundido y algo nervioso porque él sabía bien que yo nunca usé anteojos. Sin más que agregar me mandó a dormir. Otra vez caminando como una marioneta, me tiré en la cama y me quedé dormido. Me volví a despertar algo asustado con sudor frío recorriendo mi frente. Mi respiración estaba acelerada. Miré hacia toda mi habitación. Ya tenía el control de mi cuerpo. Miré hacia la ventana y había una sombra que traía algo en la mano. Yo me asusté porque creía que alguien entró a robar la casa. Pasaron algunos minutos que para mí eran horas y solo veía a esa figura estática, completamente quieta. Un impulso de valentía me agarró y tomé el palo de la escoba. Abrí rápido la puerta de mi pieza junto con mi celular alumbrando. ¿Y qué pasó? No había nada. Me asusté más y volví a intentar conciliar el sueño, pero algo prendió el ventilador de mi cuarto a todo volumen. No me animé a apagar el ventilador de techo y mucho menos ver hacia la oscuridad del cuarto. El ventilador andaba muy rápido. Es más, jamás anduvo tan rápido. Grité para que vengan mis padres y vean qué pasó. Se despertaron y me vieron tapado completamente y el ventilador andando rapidísimo. Es más, por poco se le cae en la cabeza a mi padrastro. Les conté todo y ellos se quedaron despiertos, haciéndome compañía hasta la hora de clases. Ya es 2015 y todavía recuerdo ese día como si hubiese sido ayer. Porque fue una noche inolvidable. Me fue difícil superar eso que me atormentaba. Cada noche siento algo ahí observándome entre la penumbra. Tengo miedo de estar solo. Por aquel terror que me acecha cada noche. Feliz Navidad a todos amigos. Esperamos que se la hayan pasado todos muy bien. Yo traigo una historia que habla sobre un asesino serial. Comienzo. Milo Atkins. Prólogo. Cuando este archivo se desclasificó, llegó a mí por un viejo colega que trabajaba conmigo y por fin pude saber lo que había pasado antes que me asignaran el caso. Este hecho se mantuvo oculto en su época debido a su naturaleza, por lo que quienes ayudaron en este capítulo infame en la historia estadounidense sabían que el caso era confidencial. Muy pocos lo conocían, hasta hoy. Corre el año 1967. Milo Atkins era un chico poco común. Disfrutaba los días donde el calor era un infierno. De hecho, le gustaba sentarse afuera, a pleno rayo solar y escribir.
Escribir a más no poder, pero no le gustaba escribir lo que a cualquiera le gustaría leer. Le gustaba escribir novelas sobre asesinatos brutales, donde en ese entonces se hubiera metido en un buen lío si alguna de sus novelas salía a la luz. Cuando era niño, Milo fue maltratado por su padre, y no solo a golpes. Su padre tenía un restaurante, y él obligaba a Milo a cargar bolsas con vegetales cercanas a los 25 kilogramos, lo obligaba a tocar la plancha para ver si estaba lo suficientemente caliente o lo obligaba simplemente a ir a comprar cosas para el restaurante, cosa que a Milo le disgustaba mucho pues era por obligación. Milo siempre quiso estudiar psicología, quería saber cómo pensaban los criminales más peligrosos para seguir escribiendo sobre eso y tal vez algún día publicar sus trabajos, que, para entonces, ya tenía por lo menos 20 novelas largas. Pero sus sueños rápidamente se vieron frustrados por su padre, pues él se oponía rotundamente a que Milo estudiara eso, ya que quería que siguiera sus pasos. Quería que fuera chef. A Milo no le quedó otra opción más que aceptar ser chef y su padre lo preparó personalmente para ello. Horas y horas se pasaba su padre enseñándole a Milo cómo preparar cada platillo, e incluso inventar algunos nuevos. Su padre fue realmente cruel con él, pues cuando algo le salía mal, recurría a encender un cigarro y restregarle la cereza en alguna parte de su cuerpo que no había sido quemada aún. Esto, a pesar que fue un duro castigo para Milo, lo moldeó para que fuera un chef excepcional. Sin embargo, tras los 9 años de curso intensivo y más los otros 13 que había vivido bajo la sombra de su padre, hicieron que Milo le guardara un profundo odio y un gran rencor a su progenitor. Ahora, padre e hijo manejaban el restaurante. Ya era 1980 y ellos vivían el apogeo de dicho lugar. Con Milo como chef extra, el lugar comenzó a prosperar más y más, hasta dejar de ser un restaurante de paso y convertirse en un restaurante bien establecido en una gran ciudad, Manhattan. Todo iba relativamente bien, hasta que un día, a la hora de cerrar, Milo y su padre tuvieron una discusión muy fuerte. Tan fuerte que Milo le dijo todo lo que pensaba sobre él, lo mucho que lo odiaba y cuánto disfrutaría matarlo. Dicho esto, Milo tomó un cuchillo que pertenecía a su padre y con este, lo apuñaló una y otra vez, hasta matarlo. Fue tal la desesperación de Milo por no saber dónde ocultar o deshacerse del cadáver, que tomó una decisión tan enferma como él. Servir a su padre como nuevo platillo. Durante la noche, llevó el cadáver de su progenitor hasta su hogar. Lo desnudó y lo colgó boca abajo en el techo del baño, como cualquier carnicero colgaría la mitad de una vaca. Le abrió una herida desde la garganta hasta la parte trasera de la oreja y dejó la sangre correr, rociando el piso con agua periódicamente para que la sangre se fuera por el desagüe. Una vez que lo drenó, a la 1 de la madrugada, comenzó a cortar partes específicas del cuerpo donde sabía que habría más carne. Muslos, brazos, abdomen, entre otros. Hizo cortes parecidos a filetes ribeye, y los órganos los tiró dentro de la trituradora que había pertenecido a su padre y que podría moler una vaca entera si así fuera requerido. Perfecta para hacer salchichas. Se llevó todos los menús del restaurante a su casa y ahí, añadió un nuevo platillo llamado el favorito de papá. Al día siguiente, la gente se interesó en ese platillo, y el padre de Milo lo había entrenado también para ser chef, que supo muy bien cómo cortar, cocinar y servir a su progenitor a la gente que iba al restaurante. El padre de Milo, chef, ya era un hombre viejo, así que cuando sus clientes le preguntaban por su padre, simplemente les decía que había muerto de un ataque al corazón. Ellos le creían y se comían todo lo que Milo les servía. Sin embargo, la carne de su padre se estaba acabando, por lo que Milo comenzó a preocuparse y pensar en posibles soluciones. El sabor a humano y a res o cerdo era algo muy distinto, pero mientras conseguía más carne, tenía que reemplazarlo con alguno de esos dos animales. Mientras se prepararía para seguir asesinando, Milo llegaba a su casa y se tiraba en un rincón a llorar y escribir, pero ahora no solo escribía novelas. Ahora escribía recetas, y las perfeccionaba cada vez más para poder llegar al sabor perfecto, aunque era obvio que aún le faltaba un largo camino para eso. Él vivía solo, pues su madre había muerto cuando tenía 4 años. No tenía hermanos, primos o tíos con quienes contar, y ahora tampoco tenía padre, aunque a decir verdad nunca lo tuvo y no lo necesitaba. Pasaron días y la carne de su padre se fue agotando más y más, hasta el punto en que comenzó a mezclar huesos con carne para que durara más, pero debía darse prisa, así que cuando se sintió mentalmente listo, secuestró a una pareja de ancianos que, probablemente, nadie extrañaría. Al día siguiente la demanda de su platillo especial fue tan fuerte, que al cadáver de la anciana ya se le comenzaban a notar los huesos. Él no se explicaba cómo era que la gente era tan estúpida como para no notar algo raro, así que probó su propia comida, cosa que nunca había hecho antes, pero lo hizo y comprendió. Su platillo especial era muy bueno. Milo poco a poco fue tomando más y más popularidad por el favorito de papá.
Al parecer, había heredado los dotes de su padre para el arte culinario, pero no se sentía satisfecho y llevar un restaurante por él mismo no era fácil. A pesar de tener meseros a su disposición, realmente no ayudaban mucho. Así que buscó nuevos cocineros. Por la carne, él no se preocupaba, ya sabía muy bien cómo conseguirla, y para que nadie sospechara, molía muy bien los cadáveres. Los molía en la trituradora industrial. Llegó a moler junto con los cadáveres insectos que se le atravesaban. Aquel lugar donde se encontraba la trituradora era muy sucio. La casa donde vivía Milo estaba lejos de la ciudad. Se podía describir como una pequeña granja. Incluso Milo ya había comenzado a invertir en animales para no tener que asesinar más en el futuro. Para que sus cocineros no sospecharan, empaquetaba la carne en platos de unicel con plástico y les ponía precio. La llevaba a su restaurante junto con una salsa especial que sazonaba el demandado platillo. La hacía con algunos vegetales, algunas especias y algunos fluidos corporales de sus víctimas, aunque no muchos. Así nadie distinguiría el sabor. Solo lo suficiente para darle ese toque tan característico. Milo realmente nunca se explicó por qué sus clientes preferían el sabor de la carne vieja. Tal vez porque estaba muy bien conservada o porque después de tantos años, los viejos habían logrado saborizar su propia carne con las cosas que habían comido en toda su vida, pero Milo decidió probar con algo más nuevo, así que ideó un plan para raptar a una de sus clientes más frecuentes. Se llamaba Ellie, y él la conocía muy bien, siempre se sentaba a degustar su platillo especial a las 4 de la tarde, hora que Milo pensaba, era su salida del trabajo, y se iba aproximadamente a las 5:30 de la tarde. A Ellie le gustaba conversar con extraños, era muy sociable. Y a pesar de todo lo descrito, Milo también lo era. Sus clientes lo veían como un hombre muy agradable y carismático, que siempre tenía un buen tema de conversación cuando no estaba en la cocina. Entre charla y charla, Ellie una vez le había dicho a Milo su dirección, y para su enorme desgracia, Milo tenía muy buena memoria, así que esa noche fue a la casa de Ellie. Era una casa alejada de la ciudad, aunque no fuera de ella, y casi no tenía vecinos. Milo pensó que era perfecto y bajó de su auto con una bolsa de plástico, listo para asfixiar a su preciada carne nueva como la llamaba. Él sabía muy bien que el paladar humano es muy poderoso y que no es recomendable matar con químicos ni con metales porque altera el sabor, así que decidió simplemente asfixiarla. Entró en su casa por su puerta trasera y la vio. Se había quedado dormida en el sillón de la sala, con el televisor encendido, sintonizando un programa de comedia nocturna. Así que en un movimiento rápido le puso la bolsa de plástico en la cabeza. Para sorpresa de Milo, Ellie no se defendió. Ya estaba muerta. Él se intrigó mucho al ver esto, pero se sintió feliz por no tener que mancharse las manos por 10ª vez en un mes. Así que la llevó a su casa donde tenía su trituradora industrial y antes de arrojarla a su destino final como un cuerpo inerte, la abrió y determinó, con lo poco que sabía de medicina, que Ellie se había infartado. Cuando abrió su corazón, notó mucha grasa en sus arterias y llegó a una conclusión. Su comida estaba matando a sus clientes. Milo se alegró mucho por este descubrimiento. Tanto así, que para celebrarlo, escribió su última novela, llegando con esta a las 50 novelas totalmente escritas por él. Pero a pesar que eso le alegró muchísimo, no paró su regocijo ahí, pues también había logrado sus cometidos de ser como sus héroes, los asesinos en serie que él tanto admiraba. Jack el Destripador, Ed Gein, e incluso Teodoro Bundy, que de no haber sido por unos años, hubiera competido con él en número de asesinatos. La diferencia es que Milo había sido más astuto que ellos, pues había creado un arma de doble filo que le daba la coartada perfecta. Así que después de una noche en vela por escribir su novela, procesó en su trituradora a Ellie, la empaquetó y entregó puntualmente como siempre a sus cocineros, que si bien no eran Milo, igual mantenían muy buen sazón y atraían clientes. Después de servir a esta chica, comenzaron a llegar más y más personas, tanto así que tuvo que expandir el restaurante y contratar a más personal. Aquel caos sucedió en solo 6 meses, desde la muerte de su padre hasta la expansión del restaurante. Pero las autoridades, ya desde hace tiempo comenzaban a sospechar pues, de un tiempo para allá, recibían denuncias diarias sobre desapariciones con más de las 72 horas necesarias. Así que, tomaron cartas en el asunto y comenzaron a investigar. Nadie sospechaba de Milo pues era querido y conocido por todos como una persona sumamente inteligente, y por supuesto, excepcional a la hora de cocinar, así que automáticamente lo descartaron, pero él no era idiota.
Sabía que si continuaba así tarde o temprano lo iban a capturar, así que optó por una única solución: conseguir sus víctimas en otra ciudad. Manhattan es una ciudad grande, pero eso no iba a hacer que pasasen desapercibidas las desapariciones de más de 40 personas en los últimos 6 meses. Así es, Milo por sí solo ya se había cobrado la vida de unos 40, sin contar las que su comida mataban, que le sumarían aproximadamente 55. Quizá fue el único gran asesino en serie que en sus inicios logró conseguir 2 víctimas en un mismo día. Milo puso manos a la obra y fue a una ciudad vecina, poco conocida, pero a fin de cuentas, podía conseguir buen número de personas ahí. Así que siguió a un vago que vio por la calle y lo llevó a un lugar apartado donde muy rara vez había alguien. Lo convenció al decirle que le daría $100 si le hacía sexo oral en aquel callejón, por lo que el vago, que era un adicto a la heroína, no lo pensó 2 veces. Milo le pidió que se agachara y le prometió que en un momento se bajaría los pantalones para comenzar. Antes que aquel hombre, que no había tenido suerte en la vida, comenzara a hacer lo que le daría una nueva dosis, solo pudo sentir un dolor muy intenso en su cabeza que lo hizo caer al suelo. Lo último que vio fue la mano de Milo, que dejaba caer una roca en su cara con toda la intención de asesinar. Le quebró el cuello para terminar el trabajo, lo llevó hasta su camioneta y partió hacia su casa. Al llegar, metió aquel y otro cadáver que tenía de reserva a su trituradora. Uno por uno fueron haciéndose carne molida, o cubos de carne. Ya no eran cortes tipo ribeye. Así llegó el día siguiente, y con una gran sorpresa para Milo. Habían solo 3 clientes en su restaurante. Esto no sería raro considerando que era lunes y desde que abría, el lugar siempre se llenaba. A veces había gente esperando fuera antes que abrieran, pero esta vez no fue así. Milo sabía muy bien por qué era. Su comida ya había cobrado más víctimas, más incluso que una pequeña epidemia. Él sabía por qué incluso enfermas esas personas estaban ahí. No podían parar de consumir su platillo especial, era como una droga. Una que nadie hubiera considerado letal. Tras un mes de investigación, las autopsias de quienes frecuentaban el restaurante de Milo revelaban mucha grasa atorada en arterias importantes. No solo en el corazón, sino en muchas otras arterias. Los infartos se volvieron 3 veces más comunes desde que Milo creó aquel platillo, y quienes investigaban el caso ya estaban comenzando a notarlo. Sin más, asignaron el caso a un agente experimentado de la policía, y fue como cliente al restaurante de Milo, al que ya casi nadie iba. El agente pidió su platillo especial, pero para llevar. El mismo Milo se lo llevó. El oficial dejó dinero, y sin volver por el cambio, se fue. Esa misma tarde, analizaron la carne para determinar cuánta grasa podría tener y así, saber si el departamento de salubridad debía clausurar y multar a Milo por la falta en control de calidad, pero no esperaban encontrar ADN humano en ella. Inmediatamente después de los análisis, se desplegó un equipo especial en el restaurante junto a varios policías que iban como refuerzo y triangularon el lugar. Pero cuando llegaron, el lugar estaba desierto. A las 7:08 de la tarde de 23 de julio de 1980, y con un sol que se ocultaba tras ellos, el equipo que había llegado al restaurante de Milo, abrió las puertas y se encontró con la primera escena que Milo les daría. Dentro, estaban la mayoría de los empleados que alguna vez trabajaron ahí, pero todos estaban muertos. La mayoría había sido asesinado a puñaladas, otros se desangraron hasta morir por algún corte en una arteria importante y 2 tenían un disparo en la cabeza. La policía siguió investigando el lugar al mismo tiempo que avisaban a la central que diera la orden para matar a Milo Atkins por ser demasiado peligroso e ir armado. Siguieron recorriendo el lugar hasta llegar al patio trasero, donde encontraron aproximadamente 700 prendas. Eran de las víctimas que Milo se había cobrado y con esto más las muertes por ataques al corazón, la policía atribuyó a Milo 153 asesinatos, convirtiéndolo no solo en el asesino serial con más bajas declaradas, sino también en el más astuto, pues nunca se sospechó de él sino hasta el último momento. Era tan brillante que se las había arreglado para esto, había podido evadir todo rastro que lo pudiera inculpar, haciéndolo prácticamente invisible ante los asesinatos. Cuando la policía fue a su casa, encontró la trituradora llena de sangre y grumos de carne. Entre la evidencia, se encontraron unos cuantos cadáveres disecados, lo cual los llevó a concluir que Milo no solo los servía de alimento, sino que coleccionaba los que más le gustaban. Y por último una colección completa de libros, todos con el mismo título, Las 50 obras de Milo. Estas nunca salieron a la luz, pues su contenido era tal, que los policías no tuvieron otra opción más que quemarlas. Y por último se encontraron todos sus planes de asesinato. Cada uno trazado y perfeccionado hasta el mínimo detalle. Lo único que no se encontró ahí, fue al propio Milo.
Era muy obvio, él sabía que lo atraparían, así que huyó, antes que pudieran alcanzarlo. Es una lástima que no pudieran atraparlo en aquel momento. Era muy brillante para ser capturado. Algunos cuantos ex trabajadores de las más importantes empaquetadoras de carne a nivel mundial afirman que hoy día, estas grandes empresas han optado por la técnica de Milo. Se pueden ver muchas personas trabajando en estos lugares, triturando y empaquetando carne que se distribuye en todo el planeta. Sin embargo, ninguno de los empleados a los que se ha preguntado acceden a romper el contrato de confidencialidad que tienen muchas empresas de esta índole, aunque la mayoría dice una frase que bajo el contexto mencionado, resulta muy sugestiva. No coman carne procesada. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has comido carne molida o cubos de carne? Si tu respuesta es no, permíteme decirte que eras afortunado. Si tu respuesta es sí, permíteme decirte que tienes un poco del trabajo de Milo dentro de ti, y probablemente, a uno de tu especie, disolviéndose en tu estómago. Fue la historia que nos contó aquel viejo y retirado oficial de policía de Manhattan que se involucró en el caso. Pero no la conclusión del asesino ni de su obra. Hola amigos. Soy Sao. Quería desearles al igual que mis compañeros una feliz Navidad y próspero año nuevo. Y bueno, será mejor que comience con la historia. Aquí voy. Hospital del Terror. Cuando yo era un chico de 16 años entré a un bachillerato en salud, típico en mi país, que en esos tiempos nos enviaban a hacer prácticas de noche al Hospital Nacional Saldaña, un viejo hospital en el pueblo de Los Planes de Renderos, a pocos kilómetros de San Salvador. Este hospital es especial para enfermedades respiratorias. Fue aquí donde vinieron a parar muchas personas al contraer tuberculosis, al igual que fue el hospital principal en el que El Salvador envió a aislar sus primeros casos de VIH. Cuando esta enfermedad surgió, está de más decir que muchos de estos pacientes nunca se les dio de alta, y aún hoy en día sigue recibiendo a estos pacientes principalmente. Otra cosa curiosa de este viejo hospital es que es muy diferente a lo que uno espera de un hospital. Era como un parque muy grande y abandonado, lleno de pequeñas casitas, cada una es un área del hospital. Éramos muchos estudiantes pero nos dividían en áreas, cada una tenía su edificio. Yo me quedé con dos compañeras en emergencias, ya a las 2:30 de la madrugada cuando se activó una alerta, una paciente estaba convulsionando. Yo fui a asistir a las enfermeras, que solo eran dos para esa área, y a la doctora en turno. La mujer estaba muy herida, tuvo un accidente de auto según entendí, perdía sangre muy rápido, al final de mucho tiempo murió, la taparon con sábanas, ya eran más de las 3 de la madrugada y había mucho que hacer. Y como era el único varón me pidieron que llevase el cadáver a la pequeña morgue, para que la prepararan y luego en el día la trasladaran a medicina legal para la autopsia, como hacen con todos los demás cadáveres. Tomé el expediente y la camilla con el cadáver y me fui, para mí mejor, así no tenía que cambiar pacientes. Tuve que bajar una gran cuesta con mucho cuidado que no se me cayera el cadáver. Logré bajar sin problemas y pasé por pediatría donde habían unos columpios. Luego llegué a la pequeña morgue y entré. No veía a nadie, así que esperé, ya que tenía que entregarle el cadáver a un responsable para que me firmara el expediente. Esperé un momento y saqué mis audífonos y escuché un poco de música hasta que a los 10 minutos oí algo caer. Me quité los audífonos, miré hacia atrás, y vi que un bote metálico con lapiceros había caído. Me agaché y lo recogí. En ese momento escuché a alguien susurrar, "No me dejes". Sentí un escalofrío y no vi a nadie más que el cadáver. Me acerqué a ella, que seguía cubierta con una sábana, y me le quedé viendo, hasta que sentí una mano tocar mi espalda. Me ericé todo, y por poco no me da un paro cardíaco. Volteé y vi a uno de los forenses. Ni sentí cuando entró, le expliqué lo que hacía allí, me firmó y me fui. Regresé por el camino por el que llegué. Cuando pasé por pediatría creí escuchar un columpio mecerse, los miré pero ninguno se movía. Seguí mi camino por la cuesta para llegar a emergencias, convenciéndome que todo era por el sueño. Cuando sentí de nuevo una mano en mi hombro, esta vez no me asusté, pensé que tal vez era otro compañero mío que andaba haciendo algo en el jardín del hospital como yo. Cuando iba a voltearme escuché un susurro decir, "Te dije que no me dejaras", y sentí un frío recorrer mi espalda. Simplemente empecé a correr hasta llegar a mi área. Al llegar una compañera se acercó a mí y me vio detenidamente, y me pregunté qué había pasado, que parecía como si hubiera visto a un muerto.
A lo que yo le dije no vi ningún muerto pero lo escuché y lo sentí. Ese viejo hospital vio epidemias, guerras y catástrofes durante los años. Mucha gente, incluso personal, cuentan muchas historias. Muchos compañeros contaron igual experiencias paranormales. Eso nos lleva a la segunda. Una compañera nos contó que uno de nuestros últimos días allí, que una noche llevaba unas muestras que debían analizarse al laboratorio clínico. A mitad del camino entre la maleza vio a una enfermera saliendo. Cuenta que era joven, rubia y ojos azules, muy bonita. Mi compañera la saludó educadamente y ella le devolvió el saludo con una linda sonrisa, y cada quien siguió su camino. Al mirar hacia atrás vio a la enfermera caminar hacia un sendero oscuro, la miró fijamente y contuvo un grito lo mejor que pudo. Al notar que la enfermera ya no tenía piernas, simplemente se desplazaba levitando por el sendero, corrió al laboratorio y cuando estuvo más calmada, regresó al área de emergencias y nos contó su historia. La enfermera, que estaba sentada en el escritorio al lado de nosotros leyendo un expediente médico, dejó de hacerlo en cuanto escuchó la descripción de la enfermera, nos miró con una sonrisa y le dijo a mi compañera que ella no era la primera en ver a esa enfermera, y nos contó que ella trabajó en ese hospital hace muchos años. Era muy buena en su trabajo, pero un día ella se quedó un par de horas más por una emergencia que había entrado. Su esposo llegó buscándola muy enojado, llegó por ella y la llevó al jardín del hospital. Discutieron muy acaloradamente hasta que él sacó su arma y la vació en ella, matándola en el acto. Desde entonces mucha gente dice haberla visto vagar por el hospital. Incluso han habido pacientes que aseguran haber sido atendidos en las noches por una enfermera que nunca habían visto antes, que les cambia sueros o cumple sus medicamentos antes que lleguen las otras enfermeras. Cuando se les pide que den la descripción de la enfermera, todos coinciden que es una mujer joven, rubia, ojos azules y de bonita sonrisa. Gracias a Dios terminamos pronto nuestras prácticas y dejamos de ir. Han pasado años, pero actualmente el colegio ya no envía estudiantes de noche al hospital, según ellos, porque algunos estudiantes hacían travesuras. Lo curioso es que desde hace un tiempo ya ningún colegio envía estudiantes de noche a ese hospital. Bueno amigos, esto ha sido todo por este año. Muchas gracias por acompañarnos desde el principio hasta el final del año. Este es el último video de creepypastas no tan conocidos del año. Y también de la temporada. Esperamos su apoyo en el 2016. Muchas gracias a todos ustedes. Y recuerden, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño. Pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Cambio de horario. Timmy sabía exactamente lo que había que hacer. Tan solo tenía que girar hacia atrás la manilla grande del reloj. El abuelo lo llamaba cambio de horario. Golpeó el reloj de la cocina con una escoba hasta que éste cayó. A pesar de los golpes, el reloj permanecía intacto. Lo recogió del suelo y movió la manilla grande hacia atrás muy despacio. El reloj se paró un momento. ¿Había funcionado? Se asomó al salón. Su madre dormía borracha en el sofá. ¿Estaba así ya antes de girar la manilla? No lo recordaba. Siempre tenía cuidado de no molestarla mientras esquivaba las botellas del suelo, pero hoy su cabeza corría en todas las direcciones. Corrió por el pasillo, dejando que las botellas cayeran. Ni siquiera pensó en todos los problemas que iba a tener después, con toda esa cerveza goteando y la ceniza húmeda sobre la alfombra persa de la abuela. La aprensión se adueñó de él cuando alcanzó el pomo de la puerta del baño. Lentamente abrió la puerta y sintió cómo su corazón se llenaba de desesperación. Su hermana estaba justo donde él la había encontrado. No había viajado atrás en el tiempo. «Lo siento», susurró, agarrando su fría, pequeña y azulada manita.
Feliz Navidad, inmundo animal. Y feliz Año Nuevo.